Bienvenidos nuevamente a esta clase. Es muy interesante, como les venía diciendo, aunque no me escuchaban, era que es uno de los temas que yo sé que a ustedes les interesa más por las preguntas que me han venido haciendo a lo largo de las otras clases y también porque desde el punto de vista jurídico es un tema sumamente discutido, un tema sumamente debatido y es un tema sumamente demandado. ¿A qué me refiero con esto? Se los digo en estadísticas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ustedes saben, conoce de muchas materias. Ustedes ya utilizaron este sistema de búsqueda de sentencias, que es el JurisLex, que divide las diferentes materias de controversia del derecho, y una de ellas es el derecho fiscal. El derecho fiscal es una materia que regula las contribuciones y es muy interesante porque es la forma en que nuestro Estado tiene ingresos. Es decir, todos los países necesitan tener pues presupuesto, necesitan tener dinero para llevar a cabo los proyectos de la nación y también para solventar pues los gastos diarios como son las nóminas, como son los servicios públicos, etcétera. Entonces necesita nuestro Estado mucho dinero. ¿Y de dónde obtiene ese dinero? Pues de las contribuciones. Y ese es el tema del que vamos a platicar el día de hoy. Como les decía, es un tema jurídicamente muy intenso. La Suprema Corte es lo que más discute. Eso quiere decir que la gente es lo que más demanda, la gente es lo que más pelea, la mayor cantidad de demandas, al menos que conoce la Suprema Corte, que es la tercera instancia, es decir, ya son conflictos que no se resolvieron en la primera ni en la segunda, sino que llegaron hasta una tercera instancia, son los casos de derecho fiscal, principalmente tienen que ver con impuestos, con seguridad social y pues algunas controversias que se tienen desde el punto de vista administrativo con las autoridades fiscales, como lo son el SAT y el IMSS principalmente, aunque hay más. ¿Ok? Entonces, esas son las dos autoridades fiscales. Vamos a ver qué es una contribución. Lo que les venía adelantando es un ingreso del Estado. La contribución es una forma en que nuestro Estado tiene pues ese derecho, en realidad ahí sí, el Estado tiene ese derecho de cobrarte, de cobrarte una parte proporcional dependiendo de qué tipo de ingresos tengas, pues ahí habrá la ley específica. Pero de manera general tenemos cuatro tipos de contribuciones, es decir, el Estado tiene cuatro vías de ganar dinero. Una es mediante los impuestos. Probablemente esto es lo más famoso, lo que nos suena casi siempre que hablamos de contribuciones. Se nos viene a la cabeza esta idea de los impuestos. Estos ustedes seguramente ya los conocen porque desde muy pequeños nosotros nos hemos ido familiarizando con estos conceptos como el IVA, que es el impuesto al valor agregado, cuando compramos un producto o cuando pagamos un servicio. Además del precio del producto y del servicio, viene en nuestro ticket, en nuestra factura, en nuestro recibo, este famoso IVA, el impuesto al valor agregado, que es simple y sencillamente, como su nombre lo dice, un valor que se da un impuesto que se pone al valor del producto o del servicio, simplemente por eso. ¿Ok? Entonces, tenemos algo bien interesante en nuestra forma de estudiar el derecho fiscal mexicano, y es que hay una ley específica para cada impuesto, es decir, hay una ley del IVA, hay una ley del impuesto sobre la renta, una ley del impuesto sobre autos nuevos, una ley especial de impuesto especial a productos y servicios, y así, entonces, esto nos da una idea de que en México el derecho fiscal está muy regulado. ¿A qué queremos llegar? A que tenemos demasiadas normas, a demasiadas leyes que cumplir, demasiadas misceláneas fiscales, reformas de todo tipo. México realmente, ser abogado fiscalista en México es ser una persona que estudias muchísimo porque constantemente están cambiando las cosas. Si esta clase hubiera sido, no sé, hace 6 años, estudiamos otros impuestos completamente distintos, por ejemplo, el impuesto empresarial a tasa única, un impuesto muy relevante que hoy ya no existe, está derogado. Entonces, ser fiscalista en México es ser una persona sumamente estudiosa y además se los digo abiertamente, es una garantía de que te va a ir muy bien. Los fiscalistas son probablemente la rama del derecho que mejor cobre. Entonces, porque ya veremos, como los casos de las grandes empresas que pagan grandes contribuciones,
Al ratito les voy a poner un ejemplo, una nota, nada más les adelanto, en lo que va de este sexenio se ha cobrado impuestos históricamente como nunca, pero específicamente a grandes empresas, Walmart, FEMSA, BBVA, IBM, entre muchas otras. Y son pues grandes contribuciones, son miles de millones de pesos que se les cobran por algunas diferencias. La vamos a ver este ejemplo más adelante, pero aquí tenemos un tipo de contribución, los impuestos, es decir, hay más formas de que el Estado tenga ingresos. Ahorita las vemos. Jair, ¿tienes alguna pregunta? Sí, ¿hay manera de que no se paguen esos impuestos? Es que alguna vez leí, o sea, un caso de Diego Ceballos que ganó como con Jumex, algo así. ¿Cómo funciona eso? Ah, Yair, ese es muy interesante, qué bueno que lo sacas a la luz. Es un caso viejo ya, hubo una reforma en algún momento y se le imponen a los jugos Jumex, no sé si era Jumex o del Valle, El Valle, creo. habría que checar, pero es un caso muy histórico, qué bueno que lo mencionas, porque ese caso justamente llegó hasta la Suprema Corte. Se hizo una reforma en ese entonces, hace ya bastantes años, donde se le ponía IVA a todos los alimentos procesados, ¿ok? El gansito, las papitas, sabritas, etcétera, etcétera. Entonces, Jumex llevó a través del abogado Fernández de Ceballos un proceso jurídico para demostrar que ellos no eran un alimento procesado. Fue un argumento totalmente jurídico, se demostró que no era el jugo un alimento y quedaron exentos de IVA. Entonces, todo el tiempo que duró el juicio, desde que salió la reforma hasta que dictaron la sentencia, pues Jumex o Del Valle, la empresa de jugos, no recuerdo cuál era, pagó IVA y pagó mucho, mucho IVA. Obviamente este IVA era de sus consumidores, de sus clientes. No es un IVA que salió del bolsillo de Del Valle. Lo pagó el consumidor final, el que se tomaba el juguito. En vez de que le costara, digamos, 10 pesos, ahora le costaba 11.50 porque el IVA era de 15% antes. Entonces, todo el tiempo que, desde que salió la reforma hasta que se dictó la sentencia favorable de decir, ok, tienen razón, los abogados no es un alimento procesado, por lo cual no es sujeto de IVA. Entonces, la Secretaría de Hacienda le tiene que devolver todo el impuesto que ha pagado y fueron muchísimos millones de pesos que le devolvió a la empresa. Por supuesto que ahí, digamos que la parte, pues gandalla, ¿por qué no decirlo? Es que pues ese dinero, ese impuesto, como les decía, fue trasladado del consumidor a la Secretaría de Hacienda, no salió de los bolsillos de la empresa, o sea, no fue un dinero que gastó la empresa, simplemente lo trasladó. Eso es una característica del impuesto al valor agregado. No es un impuesto de pago, es un impuesto de traslado, así se le llama. Es decir, lo paga de su bolsa el consumidor final, pero no sale de la bolsa de la empresa lo recibe al cobrar, pero lo termina pagando a final de mes. Entonces, realmente es un dinero que simplemente se pasó de mano en mano. Nunca estuvo, digamos que en propiedad, sí en posesión, pero no en propiedad de la empresa. Entonces, digamos que eso es lo interesante de ese caso. Y se le devolvieron, es una devolución histórica, nunca el SAT ha devuelto tantos millones de pesos a ninguna persona como ese caso que menciona Yair. Muchas gracias por recordarlo. Caro, ¿tienes alguna duda o pregunta? ¿Es cierto que en algunos estados a las empresas les cobran más impuestos que en otros estados? Sí, Caro, qué bueno que lo dices. Lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, estos impuestos que tú lees, el IVA, el ISR, el ISAN y el IEPS, son impuestos federales. Acuérdate que nuestra república mexicana es una república federal. Eso quiere decir que estamos organizados principalmente por estados y por municipios. Tenemos 3 niveles de gobierno y ahorita solo estamos hablando de impuestos federales. Ahora, depende de dónde esté la empresa, son las obligaciones que tiene que cumplir. En el estado de la república que esté, pues tiene que pagar estos impuestos, pero además hay impuestos locales, como por ejemplo el impuesto sobre nómina. Si tú tienes una empleada, si tú tienes o un grupo de empleados, le pagas una nómina. Esa nómina te genera un impuesto, además del ISR y además de todo lo demás, te genera el famoso impuesto sobre nómina. El impuesto sobre nómina es local
Y no es el mismo, por ejemplo, en ese caso específico del impuesto sobre nómina, no pagas igual si tu nómina está en la Ciudad de México o si tu nómina está en el Estado de México. Son tasas diferentes. Entonces, tú estratégicamente podrías decir, ah, bueno, tengo una nómina grande, pues me voy a un estado de la República donde el impuesto de nómina no sea tan oneroso. Entonces, sí, dependiendo del estado de la República, son los impuestos y las obligaciones locales que se tienen. Inclusive agregaría yo, estoy hablando ahorita a nivel estatal, el impuesto estatal, todavía hay impuestos municipales, por supuesto que sí, el predial, ¿qué otro es municipal? Los servicios públicos, aunque esos no son impuestos, son derechos, también se pagan al municipio, y no cuesta el agua igual en Naucalpan que en Atizapán. Entonces, eso sí es muy cierto, no pagas lo mismo en todos los estados de la República. Algunos estados, por ejemplo, o algunos municipios en concreto, fomentan la industria, por ejemplo, Naucalpan y Cuautitlán Izcalli en algún momento fomentaron la industria y le dijeron, vénganse todas las industrias, todas las fábricas que se quieran poner aquí, ahí por los años 70, 80, llegaron muchas fábricas y les dijeron, pues bienvenidos, todos los que se quieran instalar aquí en Cuautitlán y en Naucalpan, bienvenidos. ¿Y cómo va a ser la bienvenida? Pues no vas a pagar impuestos 10 años o no vas a pagar impuestos 20 años, al menos no los impuestos locales, tal vez los federales sí, pero los locales no. Entonces, es un beneficio para fomentar también el crecimiento del desarrollo urbano o del desarrollo industrial dentro de un municipio específico. Y eso es una facultad que tienen tanto los gobernadores como los alcaldes de decidir este tipo de cosas. Pero aquí en esta clase, pues de manera muy general, porque como cada estado y cada municipio tiene sus propias reglas, pues vamos a hablar solamente de lo federal, porque es, digamos que, lo general. Carlos, ¿tenías tu mano levantada? Sí, profe, tenía una duda. Si mi empresa declara pérdidas, ¿tengo que pagar también impuestos? De manera general, no. De hecho, ahorita estamos en época de pago de declaraciones anuales de las personas físicas. Y algunas veces, no sé si han escuchado que algunas veces toca pagar y algunas veces toca devolución. Hay muchas más cosas alrededor de esto, pero de manera general, chicos, de manera muy general, tal vez los que sean contadores, pues ya me podrán enriquecer lo que les voy a decir, pero de manera muy general existen dos conceptos para el pago de impuestos y es el concepto de utilidad y el concepto de pérdida. Si existe utilidad, quiere decir que tuviste más ingresos que egresos de manera muy general, es decir, que ingresó a tu cuenta más de lo que tú gastaste. Y en ese caso, cuando tú tienes utilidad, quiere decir que vas a pagar impuestos. Si pagas impuestos, quiere decir que te fue bien en el año. Si te devuelven, probablemente tuviste pérdida fiscal. Tus gastos son superiores a tus ingresos. Entonces, digamos que esa es la regla general, aunque hay un asterisco que es la deducibilidad. Hay gastos deducibles y hay gastos no deducibles dependiendo del régimen fiscal a que pertenezcas. Pero ahorita llegamos a ese punto, ¿va? ¿Qué más, chicos? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Si no, vamos al segundo tipo de contribución. No todos son impuestos, ¿eh? No todos son impuestos. Aunque mucho es impuestos, no todos son impuestos. También tenemos esta segunda contribución, este segundo tipo de contribución que verdaderamente es muy oneroso. O sea, se paga una gran cantidad, es una gran aportación que hacemos tanto los empleados como los empresarios. Entonces, las aportaciones de seguridad social son las famosas contribuciones obrero-patronales, ¿ok? Contribuciones obrero-patronales. Es decir, cuando existe una relación de trabajo, la materia laboral que veíamos por acá, cuando hay un contrato laboral, cuando hay una relación de trabajo, se paga un sueldo. Ese sueldo está recortado, se le recortan esos dos conceptos principalmente, impuestos y aportaciones de seguridad social. Son los dos recortes que recibe la nómina. Cuando, por ejemplo, una empresa ofrece una oferta de trabajo de, vamos a decir, de 15,000 pesos mensuales y al trabajador a su cuenta no le llega una transferencia de 15,000, le llega, vamos a decir, de 13,300. ¿Dónde quedaron esos 1,700 pesos? Probablemente se fueron, estoy hablando con números al aire, ¿eh? Puede ser que sea mucho más o puede ser, sí, seguro es más. Esos 1,700 pesos se fueron entre impuestos, principalmente ISR y aportaciones de seguridad social. Se va a su Afore, Fondo para el Retiro, se va a su Infonavit si tiene un crédito a la vivienda
y se va a al pago del seguro social, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos los derechos que te da la seguridad social son caros, son muy caros, ¿y quién los paga? El propio trabajador pone una parte y la otra parte, que es la mayoría, la pone el empresario. Entonces, el empresario, bimestre tras bimestre, tiene que pagar aportaciones de seguridad social, además de impuestos, ¿ok? Los impuestos los paga al SAT y las aportaciones de seguridad social, el empresario las paga al IMSS. Al trabajador realmente sí los paga él, pero no tiene que ir físicamente a pagar o pagarlos directamente desde algún portal ni nada. Más bien al trabajador le llega ya su sueldo recortado y ese recorte o ese cálculo del impuesto se lo hace el empresario. Por esa razón, al ratito vamos a ver cómo obtener el cálculo del ISR. Es bien interesante saber cómo se calcula el ISR, porque a diferencia del IVA, el IVA es una tasa, que es el 16%, que por ahí quieren proponer que se baje, pero no sé, bueno, esto es muy sencillo de sacar porque es un porcentaje, pero el ISR no es un porcentaje, no es una tasa, es una regla que ahorita vamos a ver cómo se calcula, que en general pues es entre más ganas, más pagas. Así es la regla, ¿no? Entre más ganas, más pagas. Pues que los sueldos que ganan poquito, pagan poquito de ISR y los sueldos que son muy onerosos, muy grandotes, pagan mucho ISR. Aportaciones de seguridad social, ya les había dicho, de manera general, las pagan los obreros y los empleadores o los patrones, obrero patronal, y la mayor parte la pone el patrón. Me atrevo a decir casi un 90% de las aportaciones de seguridad social salen de las cuentas de los patrones, de los que son jefes de las empresas. ¿Y qué más? Contribuciones para mejoras. Esto es bien interesante. Es otro tipo de contribución. No es tan común como la 1 y la 2, pero las contribuciones para mejoras suceden en casos particulares, cuando hay una necesidad en la sociedad, cuando hay una necesidad, por ejemplo, de una obra y no se tiene el presupuesto para pagar esto, ¿no? Que no sale de aquí, no sale de los impuestos y no sale de las aportaciones, pero se necesita esa obra. Entonces vamos a generar una contribución para mejora, que la gente pague, y una vez que ya se termine la obra, pues ya se termina esa contribución. Es como si se extinguiera ese vamos a llamarle impuesto en este caso, pero no es un impuesto, tiene otra naturaleza. Muy similar, pero tiene otra naturaleza. ¿Algún ejemplo de contribución para mejora histórico? El, el que hoy es un impuesto. Digamos que evolucionó de contribución para mejora o cambió, porque no es una evolución, cambió de contribución para mejora a impuesto, el famoso impuesto de la tenencia. Hoy día, si tú tienes un automóvil, pagas este impuesto. Es un impuesto estatal que empezó principalmente en la Ciudad de México. ¿Por qué en la Ciudad de México? Ubicamos el año 1968, México fue la sede, fue digamos que el anfitrión de los Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas se llevaron en México. Entonces, México tenía que poner una buena infraestructura, especialmente de transporte público. Necesitábamos un metro, no teníamos metro en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué dijeron los gobernantes? Dijeron, pues vamos a hacer una contribución para mejora. Todos los dueños de un coche, todos los que tengan un coche, la regla, digamos, es que no necesitan un servicio de transporte público porque ya tienes coche. Entonces, te vamos a pedir que contribuyas a que entre todos los que tengan un coche se pague la obra del metro. Y ahí nace el impuesto sobre la tenencia. Ya con ese impuesto de la tenencia, pues inició la obra del metro y ya después vieron que se podía juntar mucho dinero al cobrar esa contribución para mejora. Ya existía el metro y lo decidieron llevar a una ley que lo volvieron un impuesto, pero empezó siendo una contribución para mejora. Digamos que si nuestros gobernantes hubieran sido más éticos, pues probablemente hubieran quitado, una vez que se haya ya construido el metro, se terminó la obra del metro para las Olimpiadas, ese hubiera sido el deber ser, hubieran quitado el famoso hoy impuesto sobre la tenencia, en ese momento era una contribución para mejora. Así funcionan las contribuciones para mejora. Profe, Sí. y perdón, entonces ahorita se supone que en ese tiempo se ocupaba ese impuesto para construir el metro, pero ahorita ¿qué pasa con ese dinero? Bueno, obviamente, pero
¿Qué es lo que normalmente lo utilizan según? En general, todos los impuestos sirven para gasto público, así se llama. Entonces, hay algo que se llama, Yair, el presupuesto de egresos de la federación. Ese lo emite la Cámara de Diputados. Todo, digamos que todos los ingresos se juntan y luego, ya juntitos, los junta en una bolsa, en una bolsísima, la Secretaría de Hacienda, y luego ya todo eso sirve para pagar los gastos. Si tú quieres saber en qué se gasta el dinero en nuestro gobierno, busca presupuesto de egresos de la federación y te va a salir al detalle en qué se gasta cada centavo de todo nuestro presupuesto de ingresos. Ok, va, gracias, profe. Sí, porque no me atrevo a decirte en esto, porque son tantas cosas, hasta en gelatinas gastamos. Muy bien, chicos. Derechos, el último, cuarto tipo de contribución. Estos son muy fáciles de entender, son los que tú pagas, como su nombre lo dice, para obtener algo, que te da derecho a algo. Por ejemplo, el pasaporte. Tú tienes derecho a un pasaporte, tienes derecho a viajar, a salir del país y a entrar, por supuesto, si estás en el extranjero. Siendo mexicano, tienes derecho a eso. Pero por reglas internacionales necesitas un pasaporte. Y el pasaporte no te lo regala el país, no te lo regala México, tú lo pagas. Cuando vas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, te dicen, pues trae todos tus documentos, todo lo que te pedimos, pero además trae el pago de tus derechos, así te dicen, trae el pago de tus derechos. Entonces lo que tú haces es, sacas una línea de captura, vas a una ventanilla bancaria y pagas derechos. Entonces no estás pagando un impuesto realmente, estás pagando los derechos para obtener un pasaporte. Si tú dices, yo no salgo del país, me voy a quedar aquí, no quiero viajar, no tienes que pagar eso. O sea, realmente, si no quieres un pasaporte, no tienes que pagar eso. Pero si lo quieres obtener, tienes el derecho a obtenerlo siempre y cuando pagues lo que corresponda. Por ejemplo, ese es un ejemplo de derechos. Hay muchos otros ejemplos de derechos. ¿Qué otros? Los peajes, las autopistas, los parquímetros, esos también son derechos. No son impuestos, son derechos. Porque además viene con impuestos, ¿no? O sea, pagas el parquímetro y trae el IVA incluido. ¿Qué más? Bueno, hay muchos casos de derechos. La entrada a un museo, por ejemplo, si el museo es público y cobra, dices, oye, ¿por qué? Si es público. Bueno, pues porque para entrar haces usos de ciertos servicios, entonces necesitan solventar ciertos gastos que no alcanzan con el presupuesto que se les da de manera estatal o gubernamental. Entonces tienen que cobrar derechos también. Arturo Herrera. Ahí es cuando entra como si la gente que tiene que ir porque tiene que ir, o sea, digamos los profesores por eso les hacen descuentos, ¿no? En los museos y, por ejemplo, con lo de los impuestos, si lo usas para tu trabajo, te lo descuentan, ¿no? Pues porque es esencial para trabajar y así. Es correcto, Arturo, es una muy buena analogía. Cuando tienes, por ejemplo, ciertos obligaciones que cumplir, pues estos derechos pueden ser exentos, como en el caso que tú muy bien lo dices, porque a un profesor lo dejan entrar gratis a un museo, pues porque probablemente tenga que llevar, bueno, cuando se puede, tenga que llevar a sus alumnos, ¿no? Entonces, si tiene dos grupos, entraría 2, 3 veces al museo, ni modo que le cobren las 2 o 3 veces. O, por ejemplo, a los diplomáticos que necesitan representar a México en el extranjero, necesitan ir a cumplir sus obligaciones en una embajada o en un consulado, pues no les van a cobrar el pasaporte, pues es parte de su trabajo, se lo dan, les dan un pasaporte diplomático que no pagan. Entonces sí, este concepto por eso no es el concepto como el de impuestos, es un concepto muy distinto porque tiene completamente una naturaleza diferente. Los impuestos, como su nombre lo dice, ahí están obligatoriamente impuestos en un producto, en un servicio o en una condición específica, como es el IEPS, el impuesto especial a productos y servicios, es para algunos productos, servicios que no son del consumo, digamos que necesario para la vida, como puede ser el tabaco. El tabaco tiene mucho IEPS, todos los productos de tabaco o las bebidas alcohólicas también tienen IEPS. Es un impuesto especial, además del IVA, tienen un impuesto especial. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Vamos a abrir este link.
Ahora vamos a ver, ahorita que me abre el link, vamos a ver los regímenes fiscales. ¿Qué es un régimen fiscal? Es, digamos que la actividad económica que tú le, le afirmas al SAT tener. ¿Cuál es tu forma de tener ingresos? Podemos tener muchas formas de obtener ingresos. Entonces, dependiendo de la forma de obtener ingresos, es la actividad económica a la que nos dedicamos. En ese sentido, pues el SAT te clasifica en diferentes regímenes. Digamos que tenemos varias obligaciones fiscales como personas. En general, cuando empezamos a ser económicamente activos, tenemos que irnos a dar de alta ante el SAT. Y la alta es la inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes, el famoso RFC. Cuando tú te inscribes, ya sea como persona física o como persona moral en el RFC, te preguntan cuáles van a ser tus ingresos, o sea, de qué forma vas a ganar dinero. Por ejemplo, para una persona física, tiene estas formas de ganar ingresos. Estas son los regímenes fiscales, ¿ok? A esto se le conoce como régimen fiscal. Sueldos y salarios, estos son los famosos asalariados o empleados, todos los que tengan un contrato laboral, todos los que tengan una relación laboral, a la cual les da un salario, ya sea quincenal, semanal, mensual, de la forma en que sea, pero que les dé un salario. A ese se le considera el régimen fiscal por sueldos y salarios, ¿ok? Este digamos que es el más castigado. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la opción de llevar una contabilidad. Los empleados no tienen la opción de llevar una contabilidad. ¿Por qué no? Sí la pueden llevar de manera, digamos que voluntaria, pero obligatoriamente no. Es una de las, cada uno de los regímenes fiscales tiene diferentes obligaciones, pero a este, ¿por qué no? Pues porque, por ejemplo, todos sus impuestos se los recortan directamente de su sueldo. Esta persona ya no, el asalariado, el empleado, ya no ve los impuestos, le llega ya su sueldo recortado, le llega un cheque más chiquito de lo que él debería de ganar. No le llega el 100%, ya llega recortado. Entonces, por eso digo que es el más castigado, porque tiene poca opción a deducibilidad también. Todos sus gastos prácticamente son no deducibles, entonces ya no puede jugar con la deducibilidad, muy difícilmente va a obtener algún, este, ¿qué puede ser? Alguna devolución por parte de Hacienda, aunque sucede a veces por el cambio de tarifa del ISR, que lo vamos a ver más adelante, pero este es el más castigado, ¿no? Muy diferente a la actividad empresarial, por ejemplo, a la actividad profesional. Estos son, pues, por ejemplo, los doctores, los ingenieros que trabajan por sí mismos, o los arquitectos que trabajan para, digamos que de autoempleo. ¿Qué más? Un odontólogo puede caber muy bien aquí en actividades empresariales y profesionales. Ellos sí tienen la opción y de hecho tienen la obligación de llevar una contabilidad para que al cierre del mes ellos puedan declarar sus gastos, sus ingresos y decir, bueno, este mes tuve más gastos que ingresos, entonces no pago impuestos, o este mes tuve más ingresos que gastos, entonces como hay utilidad tengo que pagar impuestos, algo que no sucede con los sueldos y salarios. Este es un régimen muy completo, prácticamente tienes todas las obligaciones, como ya les dije, estar inscrito en el RFC, tener una contabilidad, llevar a cabo tus declaraciones periódicas, como son las mensuales y las anuales. Este es un régimen muy, muy completo. Ahora, este tercer régimen, chicos, apúntenlo bien, por favor, subrayenlo, pónganle marcatextos de fosforescente, del color que ustedes quieran, pero este es el más interesante de todos, especialmente para ustedes, personas físicas que quieran empezar un negocio, que quieran empezar un emprendimiento y que tengan que empezar a emitir facturas, y si no están inscritos en el RFC, si no están inscritos ante el SAT, no están dados de alta, vayan e inscríbanse en este régimen de incorporación fiscal, el famoso RIF, por sus siglas, RIF, RIF. El régimen de incorporación fiscal, ¿por qué se los recomiendo? Pues porque es el régimen que tiene tasa cero, o sea que no pagas impuestos. ¿Cómo, profe? ¿Hay un régimen que no paga impuestos? Sí, los RIF no pagan impuestos durante el primer año, ¿ok? Durante el primer año de actividades, el RIF no paga impuestos, tiene tasa cero. Es muy, muy bondadoso este régimen, porque además el siguiente año
pagarás solamente el 10% de lo que te corresponde. O sea, si te correspondería pagar, por ejemplo, 10 pesos de impuestos, solamente pagas el 10%, o sea, solamente pagas 1 peso de impuestos. El siguiente año pagas el 20%, el siguiente año pagas el 30% y así sucesivamente hasta llegar pues ya a pagar el 100% de tus impuestos, pero ya te aventaste 10 años sin tener que pagar las contribuciones completas. Entonces, financieramente es muy, muy bondadoso. Realmente no había existido y no existe algo similar a los RIF. Esto es pues para pequeños empresarios. ¿Por qué lo digo? Porque tiene, digamos que dentro de esas grandes ventajas, la única desventaja es que está topado a que no tengas ingresos mayores a 2 millones de pesos anuales. Una vez que superas los 2 millones de pesos anuales, ya te cambian de régimen, te mandan a otro régimen con obligaciones completas. Pero mientras mantengas ese ingreso anual de 2 millones o menos, puedes seguir con ese beneficio de tasa cero. Al menos el primer año te lo avientas con tasa cero. Si en el primer año superas los 2 millones, pues para el segundo ya pagarás tus impuestos completos, pero te aventaste un año con tasa cero y eso te evita pues muchísimos pagos de impuestos y totalmente legal, ¿eh? No es evasión, no es delito, ni mucho menos, es algo totalmente legal y bondadoso. Este régimen nace de la administración pasada y hoy sigue vigente porque gracias a este régimen es cuando más se han recaudado nuevos contribuyentes. Hay más contribuyentes cautivos, más se han cautivado contribuyentes históricamente. ¿Por qué? Porque iba especialmente dirigido a los pequeños negocios que estaban en la informalidad y que, bueno, si bien la informalidad te permite esta, digamos, evasión fiscal, que es un delito, pero te la permite porque no estás dentro de la formalidad, lo que sí es que tiene muchas desventajas, como es unas posibles sanciones y además que no tienes acceso a créditos, no tienes acceso a una cuenta en banco, etcétera, etcétera. Entonces, el régimen de incorporación fiscal pues te da todas las bondades de estar legal, de estar, digamos que cumpliendo tus obligaciones, de facturar, de tener una cuenta en el banco, de tener opciones de crédito, etcétera, etcétera. ¿Dudas hasta aquí, chicos? O sea, en ese régimen yo no puedo pedir préstamos. Sí, claro que sí, por supuesto que sí. En la informalidad no. Ah, ok. En la informalidad no. Ahí sí, si tú llegas como informal a un banco, te van a decir, pues, no, necesitas historial crediticio. Ya una vez que tienes historial crediticio, pues es que ya estás fiscalizado. O sea, la forma de empezar, digamos que si quieres empezar bien y quieres empezar con poquitas obligaciones, es el RIF. Para empezar bien, facturando, con opciones a crédito, aunque sea en pequeño, pero es un muy buen comienzo. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna duda o pregunta? Muy bien. Hay otras, tal vez no las vamos a ver tan a detalle para seguir con otros temas, pero hay otras formas de tener ingresos, como la enajenación de bienes, cuando te dedicas, por ejemplo, a comprar y vender terrenos, propiedades, inmuebles, departamentos, bodegas, etcétera, etcétera. Eso es el famoso enajenación de bienes. Cuando tienes actividades empresariales con ingreso a través de plataformas tecnológicas, este es el último régimen fiscal que salió. Es, por ejemplo, de hecho, seguramente lo vieron en las noticias o lo sintieron en su bolsillo si son usuarios de plataformas digitales como Spotify, como Netflix, de repente les subió la tarifa y eso es porque ya pagan impuestos. Entonces, las actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas es para cualquier tipo de producto o servicio que se venda o que se oferte a través de Internet. Ya les di algunos servicios de streaming, por ejemplo, pero también si vendes por Mercado Libre tienes que estar inscrito en este régimen y cumplir con esas obligaciones. Si vendes por eBay, por Amazon o por Facebook o por Instagram, este es el régimen que debes de estar, en el que debes de estar inscrito. Régimen de arrendamiento. Para si te dedicas a rentar, por ejemplo, tienes inmuebles o tienes coches y los rentas. Esos ingresos corresponden al régimen de arrendamiento. Intereses, cuando tienes mucho dinero y lo inviertes y esa inversión te rinde frutos,
Eso es el régimen de intereses para los inversionistas que ponen su dinero en la bolsa, que ponen su dinero en productos financieros, etcétera. Obtención de premios, bueno, eso es también, por ejemplo, otro tipo de régimen que es para cuando hay rifas, sorteos, hay gente que pues realmente a eso se dedica, por ejemplo, la lotería o algunas empresas que se dedican a eso, a rifar cosas, a hacer concursos, a hacer premios. Eso también es una forma de obtener ingresos. Dividendos, este es para los accionistas que reciben una vez al año dividendos, es decir, ganancias o utilidades de una sociedad anónima, por ejemplo, que le va muy bien. Cada año pues le tocará que le repartan cierta ganancia de las utilidades de la empresa y estos son los famosos dividendos, los que reciben los accionistas o socios de una empresa. Y bueno, hay otros ingresos. De manera general, todos estos, insisto, son para personas físicas y para personas morales existe el régimen general. ¿Okay? Prácticamente las personas morales, desde el día 1 de actividades, tienen todas las obligaciones fiscales que cumplir, todas, completitas. Las personas físicas no, hasta que empiezan su vida económica, hasta que te empiezas a trabajar, hasta que empiezas a tener un ingreso por alguna de estas actividades. Si obtienes ingresos por alguna actividad que no esté enlistada aquí, pues será este régimen, el de los demás ingresos, que pues digamos que no se cuadra con ninguna de estas que está aquí. Y si una persona así como, digamos, Carlos Slim, o sea, que tiene dividendos, intereses, tal vez tiene de bienes, o sea, tiene también tantito de todo. Tu obligación será darte de alta en todos y cumplir las obligaciones de todos los regímenes fiscales. Por ejemplo, en mi caso en particular, yo tengo 3 regímenes. El de sueldos y salarios por parte del TEC, soy empleado del TEC, sueldos y salarios. El de arrendamiento, tengo ahí un inmueble a la renta, tengo ingresos de eso también. Y el de dividendos, soy socio de mi despacho, tengo 3 regímenes y tengo que cumplir obligaciones por 3 vías. O sea, tengo que cumplir 3 veces obligaciones. Hay Ok. que, sí, hay que estar ahí actualizado con la información que le des al SAT. Si obtienes un nuevo ingreso, lo tienes que dar de alta. Y si dejas de tener, por ejemplo, yo cuando deje de rentar, ya daré de baja este régimen. Lo que sí necesitas es un Profesor, buen tengo una contador. pregunta. A ver, un segundito, vamos a darle la palabra a Frida, que tenía la mano levantada. No, era lo mismo que dijo Arturo. Ah, ok, ahora sí, te escucho. Profesor, ¿es posible disfrazar ingresos para meterlos, por así decirlo, dentro de la misma actividad comercial? En el sentido de que, no sé, registras un régimen de incorporación fiscal con un pequeño emprendimiento. De pronto recibes otro ingreso sustancial de otro negocio o de otra naturaleza, con otro giro. ¿Puedes registrarlo como dentro del mismo emprendimiento para no cumplir con otra obligación, que sería la de más ingresos o... De manera general no, o sea, la regla general es que no, pero pues también depende, o sea, por ejemplo, si tú vendiste tu coche, Emma, y eso es un ingreso, ¿no? Vamos a decir que tú lo vendiste y te hicieron una transferencia, realmente figura como un ingreso y está fiscalizado. Lo correcto es que tú le emitieras una factura a tu comprador, pero tú eres RIF y no puedes dedicarte a comprar y vender automóviles si eres RIF. O bueno, tal vez no es tu actividad económica, ¿no? En particular, tú haces sitios web. Entonces, en ese sentido, ese ingreso en particular, digamos que no es tu forma de obtener ingresos, digamos que es un ingreso extraordinario. ¿Se lo tienes que declarar al SAT? Sí. Tal vez no tienes que dar de alta otro régimen, porque no va a ser una forma recurrente de estar obteniendo ingresos. Fue una sola venta en la cual sí se la enteras al SAT, pero no tienes que dar de alta un nuevo régimen. Ahora, si ya te vas a empezar a dedicar a comprar y vender automóviles, ahora sí, pues ya tendrás que dar de alta el régimen de enajenación de bienes. Ok. Sí, si es por digamos que una sola vez, de manera general, no es obligatorio, puede ser una excepción, pero si ya es un ingreso recurrente, ya existirá la obligación de dar de alta una nueva
actividad económica e inscribirte a un régimen distinto. ¿Y qué pasa si este ingreso es basado en efectivo? Pues si lo depositas, tienes que declararlo. Claro. En general también, si lo recibes, tienes que declararlo, pero pues realmente el efectivo no es fiscalizable. En nuestro país no rastrea el dinero en efectivo. A diferencia de otros que sí lo rastrean, en nuestro país no. Lo único que sí está fiscalizado son las cuentas bancarias. Todo lo que entre y salga de tus cuentas bancarias, todo eso lo sabe el SAT. Todo, 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 todo. Sí, sí, sí. Profe, Vale, pero tengo una gracias. duda. Por ejemplo, si el carro es usado, ¿no lo puede vender como un artículo usado y ya no pagar impuestos? Claro, sí, así es, Carlos. Ah, gracias. Sí, dependiendo de qué tan usado, hay una regla de depreciación, pero en general la depreciación es, vamos a ponerle el 20%, entonces en 5 años, pues ya el auto está totalmente depreciado, entonces ya no tiene valor fiscal. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien, vamos a regresarnos a la diapositiva. Bueno, ya vimos regímenes fiscales y ahora vamos a ver un tema bien interesante que es cómo hacer el cálculo del impuesto sobre la renta. Como les decía, el IVA tenemos una tasa y es muy fácil de sacar. Simplemente sacas el porcentaje del valor y lo sumas al valor y ese es el famoso IVA, ¿no? Digamos que el precio con IVA. Y ahora el ISR se calcula muy diferente. Como les decía, hay una ley para cada impuesto. El artículo 96 de la ley de ISR nos pone esta tablita que ustedes leen aquí. Sé que puede ser un poquito chiquita. Si la quieren ver más grande, pues los invito a que abran la ley en el artículo 96 y ahí van a encontrar exactamente esta tablita. Esta tabla es importante que ustedes la conozcan porque cuando ustedes tengan sus empleados, les van a tener que ustedes hacer el cálculo del descuento de su nómina del impuesto sobre la renta. Es decir, si tienen un empleado que, por ejemplo, le van a pagar ustedes un sueldo de 10,000 pesos, tienen que ustedes saber cuánto le van a retener. A diferencia del IVA, que es traslativo, el ISR es un impuesto de retención. Entonces, tú le retienes de su nómina la cantidad que le corresponda y cuando haya el momento oportuno del pago, tú se lo pagas al SAT. A nombre del trabajador, por supuesto, o a nombre de todos tus trabajadores, si tienes una nómina grande. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este caso que les dije de los 10,000 pesos, del sueldo de 10,000 pesos. El primer paso, aquí vienen los 3 pasos para sacar, para calcular el impuesto o la retención del impuesto sobre la renta. El primer paso es al ingreso mensual, que ya les dije que es 10,000 pesos, le vamos a restar el límite inferior. Entonces, aquí en esta columna tenemos los límites inferiores. Entonces, digamos que el paso 0 sería ubicar en dónde está nuestro ingreso, en qué rango. Por ejemplo, en este caso sería, déjenme saco el lapicito, en este caso sería en este renglón que ven aquí, ¿ok? Está entre los 8,600 y los 10,200. Entonces, para efectos de este cálculo de los ingresos o del sueldo de 10,000 pesos mensuales, de que tenemos un empleado o un becario al que le pagamos eso, vamos a ver cuánto le vamos a retener y toda la información la vamos a obtener de este renglón. Ahorita no nos interesan los otros renglones. Siempre digamos que ese es el paso 0. No lo trae ahí, pero es, digamos que por lógica, ustedes para usar el renglón adecuado tienen que ubicar en dónde está el ingreso del cual le vamos a calcular la retención. En este caso, aquí están los 10,000 pesos. Entre estas dos cantidades, entonces este renglón lo vamos a usar. Ahora sí, primer paso, a los 10,000 pesos le restamos el límite inferior, que son 8,601. Por favor, váyanlo haciendo si tienen su calculadora, su celular a la mano, váyanlo haciendo, yo no lo voy a hacer, entre todos me van a ir diciendo cuánto nos va a ir dando, ¿va? Entonces, a 10,000 le restamos el límite inferior, los 8,601. ¿Cuánto nos da, chicos? ¿Cuánto nos da 10,000 menos 8,601 con centavos, con 51 centavos?
1398.49. Muy bien. A esos 1348, dijeron. 98. 1398, perfecto. 1398 es el resultado. A ese resultado, los 1398 con centavos, lo vamos a multiplicar por el porciento. ¿Cuál porciento? Este que ven acá, ¿ok? Este sería nuestro paso 2, ¿ok? Entonces, los 1398 lo multiplicamos por 17.92%. ¿Cuánto nos dio? Es el paso 1. 250.60. 250.60, ¿ok? Ahora, a ese resultado de la multiplicación, 250.60, le vamos a sumar la cuota fija. ¿Dónde tenemos la cuota fija? Aquí tenemos la cuota fija. Los 250 más 786 con centavos, ambas cantidades. ¿Cuánto es el total? 1037.14. 1037. ¿Estamos de acuerdo los demás, chicos? No, profe, yo me atrasé, me quedé cuando lo multiplicamos por 17.92, después que sigue. Ok, te quedaste en el paso 2, el resultado lo multiplicamos por el porciento, que son 17.92, y sigue el paso 3, al resultado de eso, de esa multiplicación, le vamos a sumar la cuota fija, que es esta cantidad de la tercera columna, 786 en este caso, con 54 centavos. Profe, pero literalmente se multiplica 17.92 o hay que pasarlo. Literalmente se multiplica el porciento, ¿ok? El porciento. Ah, ok. El porciento. Si no son decimales, esto no son decimales, sino es un porcentaje. Ahora sí, chicos, ¿estamos de acuerdo que esto es el impuesto a retener de un sueldo de 10,000 pesos o no? Sí, profe. ¿Sí? Va. Sí. Perfecto. Entonces, una persona que gana 10,000 pesos al mes no recibe los 10,000 pesos completos. A sus 10,000 pesos se le restan 1,037.14 centavos, entonces su cheque será de 8,900 y cacho, ¿no? Lo importante aquí, este es el impuesto que tiene que pagar la empresa. Lo retiene del sueldo del trabajador, de sus 10,000 pesos que le correspondería recibir, le retiene los 1,037 y los paga la empresa, obviamente al nombre del trabajador. O sea, eso es un dinero del trabajador, finalmente lo trabajó el empleado. Así se calcula el ISR, chicos. Entonces, entre más ganas, más pagas. Vean, aquí en los porcentajes simplemente, los sueldos que son mayores a 250,000 pagan el 35%. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo que el 1.92 de los sueldos chiquititos, por ejemplo, un sueldo de 400 pesos. No existe realmente, pero sí existen ingresos pequeños. No existe un sueldo de 400 pesos al mes, pero probablemente sí tuviste un ingreso de 400 al mes, tal vez de manera esporádica, no lo sé, por algún pequeño trabajo que hiciste de 1 hora o de unos minutos nada más. Eso sí puede ser. Y inclusive un contrato de una persona que trabaje por 1 hora, pues también se le tendrá que calcular su impuesto sobre la renta, su retención. ¿Dudas o preguntas, chicos? Ahora, voy a borrar ya esto. Me gustaría hacerles la siguiente anotación. Esto viene en el artículo 96 y se los digo con el fin de que ustedes siempre lo tengan en mente, porque nosotros hemos utilizado mucho el salario mínimo para algunos otros casos, como por ejemplo este caso del cálculo de una nómina. En este caso, por ejemplo, el cálculo de una nómina que tiene 1,000 mineros con salario mínimo, podríamos calcular el ISR, pero si leemos bien el artículo 96, nos vamos a dar cuenta que
dice claramente que el salario mínimo está exento del cálculo de la retención. Entonces, toda persona que gane el salario mínimo no paga impuestos. Esto creo que ya se los había mencionado anteriormente, pero se los repito. Este es el fundamento legal, artículo 96 de la ley de ISR. El salario mínimo está exento del pago de impuestos. Entonces, aunque aquí diga 0, pues, o sea, en este rango está el salario mínimo, aquí están los 123 pesos, 140 y tantos pesos que son de salario mínimo, realmente no hay que hacer ningún cálculo. O sea, el cálculo de ISR es 0, no hay que hacer nada. El salario mínimo está exento del pago de impuestos sobre la renta. Profe, Sí. entonces si alguien gana ahí 250,000 pesos, tiene que pagar impuestos y le quedan 83,000. No. Si quieres, hacemos el cálculo con 250,000 pesos. Yo te ayudo. ¿Tienes ahí una calculadora? Ahora tengo mi celular. Bueno, con tu cel vamos a utilizarlo. Yo te digo, una persona que gana 250, ¿cuánto le retienen al mes de impuestos? Ahorita entre los dos lo sacamos. Mira, ¿en qué renglón ubicarías los 250,000 pesos? En el izquierdo, ¿no? Acuérdate, es un renglón. Ahora sí que de arriba para abajo o de abajo para... Hasta abajo. El de hasta abajo, yo te diría no, es en el penúltimo, Arturo, porque aquí están 250,000 cerrados. Aquí es 250,000 con un centavo. Va. ¿Va? Entonces vamos a utilizar todo este renglón, este que ves aquí, todo este. Ok, entonces este es el renglón que vamos a utilizar, el penúltimo. Vamos a calcular cuánto le retienes a una persona que gana 250,000 pesos mensuales. Dice, su ingreso mensual, o sea, 250,000, le restamos el límite inferior. Ahora, Arturo, resta por favor 250,000 menos 83,333.34. Los demás váyanlo haciendo también para comprobar que lo estemos calculando correctamente. Listo. ¿Cuánto te dio? 166,666.66. Ok, ese resultado lo multiplicamos por el porciento. Ahora sí, es el 34%, el que vamos a multiplicar. Entonces, le pongo así por punto 34. ¿Es correcto? Listo. ¿Sí? Sí. ¿Y cuánto te dio? 56,666.6644. Ok. A eso le vamos a sumar la cuota fija, que es la tercera columna. O sea, 21,737.57. Ok. ¿Cuánto te dio? 78,404.23 centavos. Ok, entonces una persona que gana 250,000 pesos de salario no recibe los 250,000 porque le retienen 70 y tantos mil pesos que dijiste, ¿no? Ajá. Ay, qué amolada. Así es, entre más ganas, más pagas. Así es correcto. Bueno, ya saben calcular la retención del ISR. Realmente no está muy difícil, pero pues tampoco está tan fácil como el IVA, ¿verdad? O sea que nada más multiplicas un porcentaje y ya. Aquí hay que tener esta tablita. Y algo bien importante, esta tablita que tienen aquí es la vigente y esa se actualiza. ¿Cada cuándo? En teoría año con año, pero hay años que no se actualizan, entonces a veces tarda un poquito más. Pero en teoría año con año se actualiza esta tablita. ¿Por qué? Pues porque los salarios suben, aunque sea la inflación, pero suben un poquito. ¿Quién levantó la mano? No alcancé a ver. Ah, Angélica, Angie. Profe, y así ganes como 2 pesos más que el salario mínimo, ¿ya tienes que dar esto? Sí, O- si tu sueldo no es el salario mínimo, si no es un poquito superior, sí ya hay que pagar o sea, ya hay que hacer un cálculo de retención. Aunque pagarás muy, 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 muy poquitito, mira. Ujú. Pero Bueno, sí. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien, vamos bien. ¿Qué más? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema también, por supuesto, que es de fiscal, y al ratito les enseño ya unas notas, unas noticias que les había comentado al inicio de la clase. Ahora, ya vimos cómo es en México la situación de manera muy general, ¿eh?
De verdad que no podemos resumir todo el derecho fiscal en una clase, es imposible, pero de manera muy general, si ustedes quieren obtener respuestas de cuáles son las obligaciones, cuáles son los delitos fiscales, cuáles son las, en general, todas las obligaciones fiscales, el fundamento es el Código Fiscal de la Federación. Entonces, como les había dicho, en México tenemos muchas normas, muchas leyes, y cada país es así, ¿ok? De hecho, antes de empezar así de lleno con el derecho fiscal internacional, me gustaría abrir este link que tiene que ver con las actividades vulnerables. PLD es prevención del lavado de dinero. Déjenme abro el enlace, porque normalmente esto tiene que ver con las actividades internacionales, aunque también hay actividades nacionales o locales, las cuales son vulnerables. Si ustedes abren ese link, ahorita yo se los comparto en la pantalla, cuando quieran, siempre busquen esto. La ley, bueno, es una ley que digamos que su nombre oficial es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pero de manera informal le llaman Ley de Lavado de Dinero o Ley Antilavado. Ese es como su apodo, pero no es un nombre legal, no es un nombre formal. Su nombre legal es esto: Ley Federal para la Protección e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Entonces, previene principalmente dos cosas: el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Y entonces es una ley muy estricta, es una ley que principalmente vigila las siguientes actividades, y aquí las tienen. Son, creo que 16 actividades, si no me falla la memoria, 16 actividades que la ley considera vulnerables. Entonces, si tú te dedicas a esto, probablemente vas a tener al SAT encima de ti, o sea, con los ojos todo el tiempo atrás de ti. Por ejemplo, activos virtuales, alguien por aquí me lo había comentado, no recuerdo quién, pero todo lo que tenga que ver con blockchain, con Bitcoin, con cualquier tipo de activo virtual, es una actividad vulnerable porque se presta al lavado de dinero. Desarrollo inmobiliario también, porque bueno, ya lo saben ustedes, hay mucho desarrollo inmobiliario donde pues hay lavado de dinero. Juegos y sorteos, por ejemplo, los casinos, las tarjetas de crédito y servicio, también los bancos están sujetos a esta ley. Las tarjetas de prepago y cupones, por ejemplo, las tarjetas que se compran para, pues no sé, tarjetas de regalo, etcétera, esas también. Si tú te dedicas a eso, eres un sujeto de esta ley y vas a ser fiscalizado mucho más que el resto de los demás. Tarjetas de devolución y recompensa, cheques de viajero, mutuo préstamo o crédito, o sea, si te dedicas a prestar también. Si te dedicas a blindar, esto pues por obvias razones, ¿no? El gobierno quiere saber a quién le blindas sus coches, a quién le blindas una casa, porque ¿quién quiere andar blindado? Probablemente alguien que no tenga muchos amigos. Inmuebles, si te dedicas a compra-venta de inmuebles también, una inmobiliaria, sujeto a la ley. A comercializar metales o joyas preciosas, a comercializar obras de arte, por ahí creo que ya había salido el tema en esta clase. Se presta mucho al lavado de dinero las obras de arte por la sobrevaluación que a veces se hace. La compra-venta de vehículos también, ya sean nuevos o usados, es sujeta a la ley de prevención del lavado de dinero. Traslado y custodia de valores. Servicios profesionales, en particular algunos, en algunos, por ejemplo, si tú eres contador y manejas cuentas de tus clientes, o sea, si solo haces la contabilidad no hay problema, pero si manejas las cuentas de tus clientes, administras cuentas, en ese caso sí eres sujeto al lavado de dinero. Donativos, si te dedicas a recibir donativos, también por supuesto, porque son difíciles de rastrear los donativos, que no vengan de una cuenta bancaria, sino los que son en efectivo, los que son que te dan bienes en pertenencia. El comercio exterior también es una actividad vulnerable. Te dedicas, por ejemplo, a ser agente aduanero, a ser agente de logística, etcétera, etcétera, también. Y el arrendamiento de inmuebles, ¿ok? Es una de las actividades vulnerables. Todas estas son actividades vulnerables. Entonces, si tú te dedicas a alguna de estas, vas a ser sujeto a esta ley, y además de todas las obligaciones que ya más o menos habíamos comentado del SAT, tienes otras obligaciones extra. ¿Cuáles son?
léete esta ley porque son muchísimas. De entrada tienes que presentar declaraciones extra, o sea, además de las declaraciones de ingresos, tienes que declarar otras cosas. ¿Qué más? Los notarios y corredores públicos también, ¿eh? También ellos son, porque pues luego se puedan prestar, que lo han hecho, a hacer empresas fantasmas o a muchas cosas que no son éticas, ¿no? ¿Qué más, chicos? Ah, bueno, les decía, si te dedicas a alguna de estas, eres sujeto a esta ley. Pero también, si en tu acta constitutiva pusiste que te ibas a dedicar a algunas de estas, aunque no las hagas, o sea, aunque realmente no lo hagas, pero lo escribiste en tu acta constitutiva de tu empresa, que te ibas a dedicar, por ejemplo, a la compra-venta de vehículos, aunque no hayas vendido ningún vehículo, tienes que cumplir las obligaciones de esta ley. Por eso es bien delicado cuando vayan al notario a inscribir su acta constitutiva, lo que les ponga de objeto social, ¿eh? Porque si les pone alguno de estos, tienen que cumplir, además de las obligaciones fiscales generales, con las obligaciones de esta ley en particular. Tengas o no tengas ingresos por esto, simplemente por el hecho de haberlo declarado, ya tienes que cumplir. Bueno, ahora, esto va mucho de la mano con los paraísos fiscales. Ahorita vamos a hablar de paraísos fiscales. Precisamente para llegar a esto, pues primero tenemos que pisar los primeros conceptos del derecho fiscal internacional. ¿Por qué algunos países son más benéficos que otros? En el caso de México, ya vemos que tenemos una regulación excesiva, tanto que hasta regulan la prevención del lavado de dinero, el combate al financiamiento del terrorismo. Entonces, estamos así como en un país que yo ya se los había dicho, creo, pues que tenemos una autoridad muy estricta, al grado que yo me atrevo a decir, sí me atrevo a decir, vivimos en un país que en vez de que fuera un paraíso es todo lo contrario, parece que es un infierno fiscal o un terrorismo fiscal, lo voy a decir con todas las palabras, vivimos en un terrorismo fiscal. Y lo digo con fundamentos, les voy a enseñar unas noticias más adelante, por qué digo yo que estamos en un terrorismo fiscal, al menos en este sexenio sí se vive un terrorismo fiscal. Pero bueno, vamos a pasar a los principios del derecho fiscal internacional para ahora sí después hablar de los paraísos fiscales. Primero hay que entender estos conceptos porque imaginemos que eres una empresa que tienes actividades en más de un país. Entonces, de manera general, la regla es que tienes que cumplir las obligaciones en cada país donde tengas actividades. Ahora, puedes tener diversos tipos de actividades. Entonces, para eso existen estos principios, para saber en dónde te corresponde cumplir tus obligaciones fiscales. El primer principio, el de incorporation, el principio de incorporation es en dónde estás constituido. Por ejemplo, vamos a ver el caso de FEMSA, Fomento Económico Mexicano S.A. Esta empresa me encanta, ¿no? Porque además yo soy bien fanático del Oxxo. A mí siempre me han gustado mucho los Oxxos, aunque vendan caro. Siempre me gusta mucho la experiencia del Oxxo. Y bueno, los dueños de Oxxo, los dueños de Coca-Cola, FEMSA, una empresa mexicana sumamente exitosa, vamos a decirlo, y pues tiene mucho que ver con nuestra escuela. Es nuestro presidente, pues es el director de FEMSA, ¿no? El ingeniero Fernández Carvajal, pues es el dueño de FEMSA. Y bueno, FEMSA, vamos a estudiar FEMSA. ¿Dónde está ¿Cuál sería el principio de incorporation de FEMSA? Está constituida en Nuevo León, entonces es una empresa mexicana. ¿En dónde tiene que pagar impuestos? De entrada, por el principio de incorporation, tiene que pagar impuestos en México, probablemente en Nuevo León, ¿no? Específicamente si son locales, y si son federales, pues en México, ante el SAT. Entonces, el principio de incorporation es en dónde te constituiste. ¿En dónde te constituiste? ¿Cuál es tu nacionalidad? En el caso de las personas físicas, ¿cuál es tu nacionalidad? Bueno, también las personas morales tienen nacionalidad. Entonces, una empresa que es constituida bajo las leyes mexicanas, como en el caso de FEMSA, que es constituida bajo las leyes de Nuevo León, pues el principio de incorporation es que pagues impuestos o que cumplas tus obligaciones fiscales en México o en Nuevo León específicamente. Primer principio, incorporation es el lugar donde estás constituido. Segundo, el establishment, o esta misma empresa, FEMSA, tiene operaciones en todo el mundo, o bueno, al menos en todo el continente.
Establishment. ¿Dónde tiene sucursales? Vamos a hablar que FEMSA tiene una sucursal, una embotelladora muy grande en Perú. En Perú tienen una embotelladora muy, muy grande. Entonces, en Perú, aunque es una empresa mexicana, porque se constituyó en Nuevo León, pues en Perú también tienen que cumplir obligaciones fiscales, porque ahí tiene una planta, tiene una embotelladora. Para no mandar las Coca-Colas desde México hasta allá, pues las producen ahí. Entonces, tiene una planta, tiene una embotelladora muy grande en Perú. Por lo tanto, aunque la empresa no es de ahí, es de México, su establishment o su sucursal está ahí. Por lo tanto, tiene que cumplir obligaciones en donde está la sucursal, en donde está, pues en este caso, la planta, la embotelladora, la tienda o lo que sea. Si abre un Oxxo en Río de Janeiro, pues también tendrá que cumplir obligaciones en Río, ¿ok? O en Brasil. Ahora, source es de dónde obtienes un recurso. Por ejemplo, esta empresa, FEMSA, no nada más tiene Oxxo y no nada más tiene Coca-Cola, que son bastante, sino también, por ejemplo, invierte en la bolsa. Es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York. Entonces, uno de sus fuentes de ingreso es Nueva York. ¿Por qué? Pues porque ahí se capitaliza. Gente que dice, yo le invierto a esta empresa porque es una empresa muy productiva, es una empresa que si yo le invierto hoy, probablemente el próximo año me va a crecer mi inversión. Entonces están recibiendo ingresos en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, por la bolsa. Están ahí en el stock market de Nueva York. Entonces, uno de sus recursos, de su source, está en Nueva York. Por lo tanto, tienen que cumplir obligaciones también en Estados Unidos. Ya llevamos 3 países donde tienen que cumplir obligaciones. Obviamente le estoy poniendo un ejemplo, hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, si obtienen la caña de azúcar del Amazonas, pues tienen que pagar impuestos en Venezuela o en Brasil, de donde saquen la caña de azúcar. También ese es un recurso, ¿ok? Siguiente, resident for tax purposes. Aquí es donde caben los paraísos fiscales. ¿Qué es un resident for tax purposes? Significa que tú llegas a un país no para establecerte ni constituirte, no para poner una sucursal y no para obtener un recurso. Aquí llegas a las Bahamas para abrir una cuenta offshore. Aquí llegas a las Islas Caimán para abrir una cuenta offshore. No eres residente de ahí. O sea, aunque digas que eres residente for tax purposes, realmente no vives ahí, no vendes ahí, no tienes actividades ahí, no tienes una planta ahí, no tienes ningún negocio ahí. ¿Qué hace tu dinero ahí? Simplemente lo ponen ahí estratégicamente porque precisamente es un paraíso fiscal que te permite poner como extranjero tu dinero en ese país sin que te genere un ingreso, perdón, sin que te genere un impuesto tu ingreso. O sea, tú puedes mandar, por ejemplo, 1,000,000 de pesos o 1,000,000 de dólares a la cuenta offshore en las Bahamas y no te va a generar un impuesto. Si tú tienes 1,000,000 de pesos o 1,000,000 de pesos en una cuenta mexicana, pues habrá que aplicar esta tarifa. No tienes tu 1,000,000 de pesos, tienes menos porque tienes que pagar impuesto de ese ingreso. Entonces, estratégicamente, muchas empresas, también FEMSA es una de ellas, tiene esto, Resident for Tax Purposes. Llegan a un país que les permite, que su ley les permite hacer esto, o sea que es legal, no es ilegal, es legal, y ponen ahí su dinero con el único fin de que ese país se los guarde y ese guardar dinero no les cuesta un impuesto. Eso es un paraíso fiscal, que tienes muchos beneficios y que no tiene la necesidad de ser nacional. O sea, de hecho, la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero muchos países que son paraísos fiscales son, digamos que son bondadosos con los extranjeros, pero con los nacionales son estrictos. Caso Panamá, antes de Panama Papers, así era. Era un paraíso fiscal para los extranjeros, pero para los nacionales era todo lo contrario. Yair. Entonces, ¿por qué si es legal se ven como tantos problemas legales respecto a esto? Te voy a poner el caso de Panama Papers. Panama Papers es una investigación, si no la conoces, te invito a que la investigues igual a todos. Es muy interesante, es una investigación periodística que salió
alrededor de algunos despachos de contadores y de abogados que precisamente se prestaban a las actividades ilegales por la bondad que tenía antes Panamá como paraíso fiscal. Panamá, pues, es un país que tiene muchos contrastes, pero dentro de esos contrastes pues, tuvo mucha inversión, tuvo mucho dinero, y es precisamente por la inversión extranjera que llegó. O sea, llegaban muchos extranjeros con su dinero a ponerlo en bancos panameños, pero necesitabas a fuerza vamos a decir, un titular de una cuenta nacional, o sea, un panameño que fuera el titular de la cuenta. Como extranjero, vamos a decirlo abiertamente, necesitabas un prestanombres, o sea, no aparecía tu nombre en la cuenta, necesitabas un panameño que apareciera. Entonces, esto, digamos que propició, aunque estuviera así en la ley, Jair, propició que los que se dedican a obtener dinero de forma ilícita pusieran su dinero de forma lícita en un país que se los permite, y a esto se le denomina lavado de dinero. Cuando tú legalizas un dinero obtenido de forma ilegal, eso se le denomina lavado de dinero. Entonces, los paraísos fiscales son legales, pero caen en la pequeña línea de que las personas que no se dedican a las cuestiones tan éticas, pues puedan utilizar este beneficio del paraíso fiscal, pues en perjuicio de, pues de muchas cosas, ¿no? De dinero obtenido con sangre, etcétera. Emma, dices por ahí, la peli de Laundromat explica el tema de forma digerible y divertida. No la he visto. ¿En dónde está, Emma? La pueden encontrar en Netflix. Pues ya nos las llevamos De de hecho, tarea. trata lo de Panama Papers, pero en específico con lo de Mossack Fonseca, y va llevándote paso por paso de cómo es el proceso de lavado de dinero mediante cuentos que se ajustan a situaciones reales. Está divertida también. Es correcto. Entonces, pues la verdad sí me la llevo de tarea, me llevo esa recomendación para verla. Es bien interesante el caso de Panama Papers. El despacho que tú dices, pues fue el caso más sonado, pero hay muchos que se dedicaban a eso. Y es que literalmente en Panamá, pues llegaban los cárteles a poner su dinero ahí en cuentas bancarias. De esa forma lo legalizaban, como no tenía la titularidad, pues o sea, voy a decir un nombre, ¿no? No decían que la cuenta era Pablo Escobar, sino era un panameño ahí que tal vez era un abogado, tal vez era un contador. Entonces, pues realmente no se sabe quién era el dueño del dinero. Aunque el titular era un panameño, pues no era realmente el dueño del dinero. Entonces, los paraísos fiscales se prestan a la ilegalidad, eso sí. O sea, no significa que sean ilegales, sino que hay una línea muy delgada que se puede cruzar muy, muy fácil en ese sentido. Entonces, tú como persona física puedes abrir una cuenta en un paraíso fiscal y mandar tu dinero allá y no hay ningún problema. Digamos que mientras cumplas todas tus obligaciones no vas a tener problema, porque estoy seguro que tú obtienes tu dinero de manera legal. El problema sería que obtengas tu dinero de manera ilegal y que lo legalices de esa forma. Ahí ya estarías cometiendo un delito y bueno, ahí hay consecuencias en la comisión del delito. Pero de cualquier forma, todas las empresas, personas físicas y personas morales, tenemos ese derecho de abrir una cuenta en los países que nosotros queramos y, por supuesto, vamos a tener que dar aviso a la autoridad hacendaria, o sea, le tenemos que decir al SAT, estoy mandando este dinero a esta cuenta que tengo en el extranjero. No le va a gustar mucho, eso sí, la verdad que no te va a ver con tan buenos ojos, pero tienes derecho de hacerlo. ¿Qué más, O sea, chicos? ¿te enojan o te multan o algo? No, para nada, pero te fiscalizan más. Te fiscalizan más porque pues si estás mandando dinero al extranjero o recibiendo dinero al extranjero, pues te van a decir pues de dónde viene, te van a decir, te van a investigar, por ejemplo, si lo mandas, te van a decir pues de dónde lo obtuviste y te fiscalizan todo. A ver, mandaste 1,000,000, literalmente cada peso de dónde salió, te lo pagó este cliente, te lo pagó este otro, e investigan a esos clientes. Si lo obtuviste en efectivo, vas a tener problemas porque no hay forma de rastrearlo, entonces puede que caigas en una auditoría y que pagues alguna multa ahí sí. O sea, mientras yo tenga mi empresa súper bien ahí legal y todo, o sea, me pueden fiscalizar y no me encuentran nada. No, van a encontrar, por ejemplo, digamos que tú hiciste una compraventa o vendiste unos bienes, entonces ganaste 1,000,000 de pesos, entonces lo mandaste a una cuenta que tienes offshore en Caimán.
Entonces, el SAT va a decir, "Pues, ¿por qué? ¿Por qué lo mandas allá? Que se quede aquí en México". Tú tienes derecho a mandarlo. Entonces te va a decir, bueno, a ver, ¿de dónde lo obtuviste? Entonces le muestras, mira, aquí están mis facturas, estos fueron mis ingresos. Vendí estos productos y estos fueron mis ingresos. Y entonces se podrían meter a fiscalizarte todavía más. ¿Quién es el proveedor? ¿A quién le compraste estos productos? Y ver que realmente ese proveedor es productor, ¿sí? O obtuvo la mercancía de manera legal, que no es una máscara, que no es algo ficticio, ¿no? Que muchas veces hacen las empresas, tienen facturas de cosas que ni existen o cosas así, y eso pues es un delito. Entonces, mientras tengas todo bien, estás en tu total derecho de utilizar estos 4 principios de la forma en que mejor te convenga. Ah, súper. Jair, No, nada, profe, se quedó arriba. ¿alguien más tenía su mano levantada? Bueno, chicos, estos principios son principios internacionales del derecho fiscal, o sea, los podemos utilizar a nuestro favor, no es ilegal, tenemos derecho a esto, y de hecho yo me atrevo a decirles, pues para eso existen, para que hagamos una buena estrategia. Si tú vas a tener una empresa que tiene actividades en diversos países, pues escoge bien en dónde vas a incorporarte, en dónde vas a poner tu planta. Por ejemplo, caso FEMSA, pues en Perú les dieron algún beneficio, tal vez no pagaron agua, tal vez no pagaron algún impuesto local durante muchos años, etcétera, etcétera. O si no, pues buscas irte a Colombia, donde tengas algún otro beneficio. Igual el Resident for Tax Purposes. Emma, Profe, ahora sí tengo una pregunta. sí. No, hago esto. Tengo una pregunta específica. Pongamos el caso de todos estos sistemas multiniveles, esquemas piramidales, por así decirlo. Em, pues realmente no tiene ninguna aportación tributaria, si no me equivoco. O sea, porque hay muchos estafadores que realmente ganan dinero de solo, pues, meter a gente en el sistema, ¿no? Recopilan dinero de la base, la mandan arriba y posteriormente se va repartiendo. Sí. Estos ingresos realmente no los están reportando al SAT. ¿Cuál es la estrategia fiscal que están llevando a cabo? El hecho de tú no reportar un ingreso es una omisión que viene penada en el Código Fiscal de la Federación. Si tú omites declarar tus ingresos, te van a multar y probablemente se tipifique el delito de evasión fiscal y puedas ir a la cárcel. Y eso también aplica para los individuos pertenecientes a estos esquemas, ¿verdad? Por supuesto, claro. Y yo me atrevo a decir, probablemente cometan otros delitos, no nada más la evasión. Sí, Tal vez el fraude. totalmente. Sí, Pero entonces es que sí, luego en es redes grave. sociales es sabido, ¿no? Que existen, bueno, te venden, ¿no? El sueño de la meritocracia y demás, ¿no? De gente que está ganando, pues, una cantidad sustancial a temprana edad, misma que ya debería de estar reportando, ¿no? Ante Hacienda, perdón. Sí, O sea, voy, en qué problema principalmente se pueden meter o qué decretos puede hacer el SAT? a ver, voy a abrir el Código Fiscal de la Federación y vamos a ver los delitos fiscales. Un segundito. Está abriéndose. Profe, ¿y no hay algo como que ya regule ese tipo de situaciones? O sea, porque como dice, ¿cómo? Emma, como que yo siento que últimamente, en comparación a años anteriores, como que ese tema de esquemas multinivel como que se ha expandido mucho, ¿no? La verdad es que no es tan nuevo, Aranza. Te sorprenderías lo viejo que es el famoso Ponzi. Bueno, vi una que es el de Bernard Madoff o algo así, que trabajaba en la bolsa de valores y tenía como un esquema de Ponzi en su empresa, pero no sabía que era como lo mismo. Sí, y de hecho en algunas condiciones es ilegal. O sea, si cumple con ciertas características es ilegal, pero yo te diría, hay muchas empresas y son formales que más o menos podrían caer en eso, pero pues siguen funcionando. Como, pues, no sé, las de ventas por catálogo y así, tienen más o menos ese esquema, ¿eh? A ver, vamos a poner evasión. Delitos. Aquí está. El título cuarto del Código Fiscal de la Federación de las infracciones y delitos fiscales.
Dice, vamos a ver. Bueno, a este artículo quería llegar precisamente a las penas, de qué tamaño son. Estas son las multas. Dice que cometa las infracciones relacionadas con el RFC, por ejemplo, que no te inscribas o que no reportes tus ingresos. Son estas. Dice, aquí vienen, son infracciones relacionadas al RFC. No solicitar la inscripción, por ejemplo, todos los informales que no tienen RFC pueden ser sancionados con estas multas. No presentar avisos al registro, por ejemplo, si cambias de actividad, si cambias de domicilio, aunque estos no son delitos, son infracciones, ¿ok? Vamos a llegar a lo de los delitos un poquito más adelante. Todas estas son las infracciones, vean. Aquí, ahora sí que si tienen ustedes duda de a cómo va a tocar la multa, pues recurran a esta fuente, Código Fiscal de la Federación, capítulo 4. Por ejemplo, no llevar contabilidad. Es una infracción también. Pero vamos más adelante con los delitos. Creo que están hasta los 90. Sí, aquí está 92. Vean. Aquí están en el 95. Responsables de delitos fiscales. Quienes concierten la realización de un delito, como puede ser el fraude que vimos ahorita. Quienes realizan una conducta, el hecho escrito de la ley. 96. Dice, es responsable de encubrimiento de los delitos fiscales quien sin previo acuerdo y sin haber participado en él, después de la ejecución de los delitos, con ánimo de lucro, adquiera, reciba, traslade o oculte el objeto del delito a sabiendas de que provea de este, o si de acuerdo con las circunstancias debía presumir su ilegítima procedencia o ayude a otros con los mismos fines. Este es bien importante porque, por ejemplo, para los administradores de las empresas que notan que hay la comisión de un delito, tienen que reportarlo al SAT y si no, se consideran que están encubriendo y también hay sanción, hay pena. ¿Qué más? Por ejemplo, el delito de contrabando, que es la introducción de mercancías de manera ilegal. Es que es largo este capítulo, ¿eh? Profe, tengo una duda rápida. Sí. Así, o sea, suena tonto, pero, por ejemplo, el compa que vende dulces en el TEC, ¿él está cometiendo algo ilegal? Dependiendo, tal vez si tiene un régimen de incorporación fiscal y reporta todos sus ingresos, no, pero si no lo hace, entonces estará cometiendo una infracción al código, sí, y puede ser multado. Ay, ¿cómo cree? Sí, puede ser multado. Profe, una pregunta. Las Sí, empresas, por ejemplo, que contratan personas que literalmente llegan diferentes cada día, ¿no? Que las contratan simplemente por un día. sí, En estos aplican también los impuestos a estas personas que trabajan un día. claro, por supuesto que sí, Ah, ok, ok. sí. Miren, ahora sí, habíamos hablado de omitir ingresos, ¿no? De omitir ingresos. Esto viene en el 111, me parece. Sí, aquí está. Dice, por ejemplo, en el 2, ocultar, alterar o destruir los libros de sistemas o registros contables. O sea, omitir ingresos es ocultar ingresos.
se le impondrá una sanción de 3 meses a 3 años de prisión a quien oculte ingresos. Por ejemplo, el de las galletas, si no los declara el SAT, puede caer en esto. 3 años a 3 meses de prisión, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. O decir, o alterarlo, como por ejemplo llevar una contabilidad y decir que ganas menos de lo que realmente ganaste. También eso es un delito fiscal que se sanciona de 3 meses a 3 años de prisión. Entonces, ahí lo tienen en artículo 111 del Código Fiscal de la Federación, chicos. ¿Qué más? ¿Alguna duda o pregunta? Ahora, lo que les decía hace rato, ¿por qué vivimos en un terrorismo fiscal? Vean, esta noticia es de septiembre del 2020, o sea, no tiene tanto. Es reciente, a lo que voy es de esta administración, de este sexenio. Se han cobrado a empresas grandes una cantidad inimaginable de impuestos. ¿Por qué? Ahorita vemos por qué, pero vamos a ver primero las cantidades que nos ponen aquí en la nota. No baja. Vean. Aquí está. Empresas que se pusieron al corriente con el SAT. ¿Qué significa? Que este dinero que le pagaron probablemente era de ejercicios anteriores. Eso es lo que le declaró el SAT. Por ejemplo, BBVA pagó 3.200 millones. FEMSA, la que hemos venido platicando, 8.790 millones de pesos. Creo que es la que más pagó, ¿verdad? FEMSA, sí. FEMSA es la que más pagó. 8.790 millones de pesos. Le pagó al SAT. Así. Toma, aquí están. IBM, 669 millones. Modelo, 2.000 millones de pesos. Walmart, 8.000 millones de pesos. ¿Okay? ¿Qué pasó? ¿Por qué le pagaron tantas empresas? Antes no pagaban impuestos, ¿o de qué se trata? Sí, por supuesto que sí pagaban impuestos, pero utilizaban esto que veníamos viendo en la diapositiva. Estos principios, ¿ok? Estos principios que ven aquí. Y además, este último punto, los tratados para evitar la doble tributación. Por ejemplo, si tú vas a poner una sucursal, ve a leer los tratados para evitar la doble tributación. Estos los encuentras en la página del SAT. Son muchísimos, es uno por cada país. Y te vas a dar cuenta, en Filipinas hay un tratado México-Filipinas para evitar la doble tributación. Entonces podrías establecer una sucursal en Filipinas y ya nada más vas a pagar impuestos en uno de esos dos países. Y dices, bueno, voy a contratar a un abogado fiscalista que me estudie el esquema fiscal de Filipinas y me va a decir en dónde me conviene más, si los pago en México o los pago en Filipinas. Con que los pagues en uno de esos dos países es suficiente, pero para eso hay que tener un tratado firmado y ratificado por ambos países en el cual se pusieron de acuerdo para evitar la doble tributación. Si no los tiene, México pues, sí tiene muchos tratados para evitar la doble tributación, pero no los tiene con todos los países. Si no los tiene, pues hay que pagar impuestos en los dos países. Entonces, por esas diferencias es que el SAT le dijo, a ver, hay un error de cálculo en tu pago de impuestos del año 2015. Entonces me debes tantos millones de pesos. Y en el año 2016 también pasó esto, entonces me debes tantos millones. Entonces, precisamente por los impuestos pagados en otros países, es que el gobierno mexicano, caso específico de FEMSA, no todas las empresas que vimos son iguales, pero caso específico de FEMSA fue que tuvo que pagar tantos millones de pesos, 8.700 millones de pesos, porque tal vez los pagó en otro país donde no se tenía la doble tributación, pero no sé realmente bien qué pasó. Lo que sí sé bien qué pasó es que llegó el SAT a las oficinas, al domicilio fiscal de estas empresas y le dice, traigo diferencias fiscales de tantos millones. ¿Qué pasa? Es muchísimo dinero. ¿Cómo crees? Y le dices, o pagas o inicio un proceso de auditoría y hasta donde tope. Hasta donde topa, ustedes ya vieron. Hasta probablemente los directivos podrían pisar la cárcel por omisión, por evasión fiscal, por alteración, etcétera, etcétera. Entonces dice, no, espérate, mejor pago, no me investigues, déjame trabajar, quiero seguir generando ingresos, no dedicarme a sacar papelería y contabilidad del 2015. Entonces, aquí están.
Por eso es un terrorismo fiscal, chicos. Realmente, véanlo fríamente, yo se los digo como abogados, no existió un derecho de audiencia, no existió ni siquiera un proceso legal de notificación. Llegó el SAT con las facultades que tiene, porque realmente sí las tiene, a dar aviso y a amenazar. Amenazas de que si no pagas vas a la cárcel. Con la ley en la mano, por supuesto, no está inventando nada. Pero lo legalmente correcto hubiera sido que hubiera un proceso jurídico de por medio, que hubiera notificado a las empresas a través del buzón tributario, las empresas se enteran de que tienen un procedimiento en su contra, lo estudian, contratan buenos abogados, que seguro ya los tienen, y se van al amparo, llegan a algún acuerdo, etcétera, etcétera. Hay otras formas de resolver este tipo de asuntos, pero el SAT dice, terrorismo fiscal, vamos a amenazar a las empresas, específicamente a los grandes contribuyentes, para ganar muchísimo dinero. Creo que nunca se había recaudado tanto en tan poquito, y de tan poquitos contribuyentes, son contribuyentes muy grandes. Y pues todo esto, ya saben, se va a los proyectos del Estado, ¿no? Al aeropuerto, a la refinería, al tren, todos estos proyectos que necesitan, por supuesto, muchísimos millones de pesos. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, profe. Excelente. Muy bien, pues vamos a dejar la clase hasta aquí el día de hoy. Tienen que subir hoy ya su evidencia, tienen que subir la infografía y también el archivo de Excel, donde ustedes inventaron un caso ficticio. Si tienen alguna duda o alguna otra pregunta, ahorita es un buen momento para realizarla sobre su evidencia. ¿Todo bien? Profe, el caso puede ser de empresa, de despido justificado y injustificado, de las dos puede ser. Sí, Andrés, puede ser. Nada más si, digamos que divide muy bien ambos casos, ¿no? O sea, el de justificado y el de injustificado, que se note ahí, porque son conceptos diferentes que se tienen que pagar. Entonces en la infografía solo se trabaja del justificado. Correcto, del En justificado. el caso se puede trabajar de las dos. Así es, Andrés. Ok. Correcto. Yair, No, nada, profe, todo ¿todo bien. bien? Vale. Pues muy bien. Profesor, ay, Sí, perdón. En adelante. la infografía son con los pasos, por ejemplo, yo creé mi caso, pero con un despido justificado. Y recuerda que la clase anterior nos enseñó como una tablita que decía concepto, procedimiento y explicación. Ajá. Se Si los yo lo doy. hice, ajá, si yo lo hice así, ¿también hago la infografía? O, Mira, la infografía o la tabla comparativa o lo que decidan hacer, eso es del artículo 47, que son 15 fracciones ok, para sí, sí, sí. justificar el despido. Si el trabajador comete alguna de esas 15 cosas, ya se le puede terminar la relación laboral sin que la empresa le pague más cosas que su finiquito. Ok, Entonces, eso es lo que sí, tienes sí, que ya, hacer. gracias. Y además, el caso ficticio de un trabajador. Invéntate un despido y todo lo que le tendrías que pagar en ese caso. Ok, ¿Va? gracias. ¿No? ¿De qué, Fer? Profe, Sí. ya solo para confirmar, yo vi que hay unas secciones como que se respaldan de la de arriba. No importa si la sinteticé como en una sola. ¿Me puedes recordar el caso, por ejemplo? No, no del caso. En la misma ley ya ve que, por ejemplo, Ajá. hay secciones como que dependen de la de arriba, que dice, por ejemplo, en el caso anterior, si se hizo esto, pero es de lo mismo. No sé si me estoy explicando. Ah, ok, tú dices sintetizarla en una sola, juntarlo. Ajá, si las estoy Sí, sintetizando. Ah, ok. sí, sí se puede, claro. Gracias. No hay de qué. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna otra duda o pregunta final? Profe, ¿me puedo quedar con usted al final para Claro, hacer? con mucho gusto. Si ya no tiene nada más, pues nos despedimos por el día de hoy. Bueno, me dio mucho gusto compartir esta clase. En mi despacho vemos mucha materia fiscal. A mí me interesa mucho este tema. Le vamos a seguir un poquito el día lunes, pero también ya tenemos perdón, el día martes, pero también ya tenemos que avanzar con el tema de propiedad intelectual. Entonces, el martes ya nada más daremos unas breves conclusiones sobre el derecho fiscal y ya pasamos al tema de propiedad intelectual. Está súper, súper interesante también, porque ya vamos a hablar de derechos de autor, vamos a hablar
de marcas, de patentes, etcétera. Entonces, pues, échenle ganas a su evidencia, por favor, súbanla, que vale el 30%, no desperdicien esa gran oportunidad, es un gran porcentaje de su evaluación final, entonces, háganlo muy bien, es de manera individual, y tienen hasta el día de hoy a las 11:59 de la noche para subirlo, chicos. Muchas gracias y nos vemos el martes. Que tengan bonito fin de semana. Me quedo unos últimos minutitos, quien tenga alguna cuestión en particular. Gracias, profe. Nos Gracias. vemos. Profe. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Bye, bye.